Señal directa. Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días, José Ángel. Y pues a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, un muy buen inicio de semana, que quizás estén todavía disfrutando este día que nos dio la Revolución Mexicana. Precisamente este va a ser el tema de hoy, la Revolución Mexicana, la llamada Revolución Mexicana como constructora de la identidad mexicana. La Revolución Mexicana, todos sabemos, fue un acontecimiento armado que oficialmente, por eso se festeja este día 20 de noviembre, lo inicia Francisco I. Madero con un llamado justamente a levantarse en armas. El objetivo principal de este movimiento armado, este primer movimiento social del siglo XX, antes que la revolución bolchevique, fue la igualdad entre personas, la igualdad entre individuos, la igualdad entre seres humanos. O sea, básicamente su objetivo era que todos fuéramos iguales con los mismos derechos, las mismas oportunidades. Para eso se basó en distintos instrumentos con los cuales se fue construyendo un estado que después conocimos como Estado benefactor, que tenía muchos de los elementos de lo que serían los estados modernos, el tipo de estado de la modernidad. Es decir, un estado benefactor de ciudadanos ilustrados y ciudadanos instruidos. Por eso la Revolución Mexicana basa sus principios en la educación, en la transformación completa de la educación, una educación para que llegue a todos. Una transformación también de la tenencia de la tierra. El campo era muy importante. Debemos recordar que una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana es Emiliano Zapata, con su famosísima frase "tierra y libertad". O sea, es fundamental la tenencia de la tierra, el trabajo de la tierra para obtener libertad. Estamos hablando, por supuesto, de un México casi campesino, o sea, en un México en donde las grandes ciudades pues eran más bien algunas aglomeraciones de no muchos habitantes, en donde la gente del campo hacía negocios o iba a comprar cosas que no encontraba en sus comunidades. También, por supuesto, una modificación completa al trabajo y sobre todo llevar salud a todos los habitantes de la nación. Por supuesto, la revolución pretendía la propiedad de los bienes de la nación para el Estado. Este término, bienes de la nación, que es un término prácticamente desaparecido en el lenguaje cotidiano de los mexicanos actualmente. Casi no podríamos hablar ya de bienes de la nación. El resultado de esto, el resultado de la Revolución Mexicana, fue la Constitución Política de los Estados Unidos, que dentro de 3 meses vamos a estar conmemorando también su centenario. Esta Constitución es el pacto social que surge de la Revolución Mexicana, de esta lucha armada. Pues actualmente, 106 años después, 100 años que vamos a festejar de la Constitución, parece que entramos en un proceso completamente inverso al proceso iniciado con la Revolución Mexicana, o al proceso que pretendía la Revolución Mexicana. Es decir, se está desmontando completamente, o ya se desmontó, hace ya tiempo que se desmontó completamente el antiguo Estado benefactor. Esto sin haber previsto otras formas de control para que no se saliera de las manos este desmontaje del antiguo Estado benefactor, ha traído como consecuencia una enorme depauperización del ciudadano. Lo que pretendió la Revolución Mexicana como ciudadanos iguales, esta igualdad ha desaparecido completamente, y parece que actualmente, hoy en 2016, estamos viviendo una desigualdad quizás mayor, quizás mucho más amplia o más profunda que la que se vivía en tiempos en que surgió la revolución, en que se dio la Revolución Mexicana.
El ciudadano está completamente eliminado. Hay una eliminación que fue una eliminación paulatina, pero que ahora ya tomó pues tintes realmente drásticos, una eliminación casi completa del ciudadano, quien se ha transformado en un espectador y en un consumidor. Justamente lo más curioso en este tiempo es que estamos festejando la Revolución Mexicana, una revolución social, una revolución hacia la gente, digámoslo así tal cual, una revolución para beneficiar, para sacar de la pobreza a la gente pobre. Si lo vemos con el gran fin que ahora estamos festejando, pues tal vez digamos que esta revolución logró sus fines, o sea, de gente completamente pauperizada, pasamos ahora a gente completamente pauperizada, pero que gasta lo poco que tiene en baratas, en aparentes baratas. Total, el ciudadano se convierte en un espectador, en un consumidor, pero sobre todo llega a convertirse casi única y exclusivamente en una mano de obra muy barata y en una mano de obra prescindible, que eso es lo más importante. Digamos que el ciudadano actual es una especie, y esto lo saco de Bauman, es una especie de desecho social, que todo mundo puede prescindir de este ciudadano. Por todo mundo me refiero a esas grandes empresas maquiladoras que lo único que contratan son mano de obra y no ven en esa mano de obra no solamente ciudadanos, sino sobre todo a seres humanos con derechos. En este sentido, pues estamos hablando de este crecimiento de la desigualdad con un paulatino desmontaje también de todos los instrumentos empleados para fomentar esa igualdad. Estamos viendo el desmontaje de la educación. Ya no se educa. Las escuelas son enormes guarderías que tienden también a la privatización. Las escuelas ahora están cobrando casi todos sus servicios. Los padres de familia se están convirtiendo en una especie de asociados de una asociación que a final de cuentas no les va a pertenecer o no van a obtener ningún beneficio, porque sus hijos, terminando cierta escolarización, van a ir directo a esta mano de obra de las grandes empresas transnacionales, sobre todo maquiladoras. Pero también se ha desmontado instituciones, enormes instituciones como el Seguro Social que no cumple la función que estuvo cumpliendo desde los años de su creación, y el trabajo ha caído en pues la contratación de outsourcing, es decir, en donde prácticamente no hay ninguna responsabilidad ni del Estado ni de las grandes empresas sobre el trabajador. Son trabajadores eventuales que normalmente las empresas los descansan, como dicen, cuando ellos quieren, es decir, los mandan a sus casas ofreciéndoles trabajo quizás para dentro de 1 o 2 semanas. El salario mínimo no sirve absolutamente para nada, no sirve para cubrir las necesidades más inmediatas de los trabajadores. Y, por supuesto, hay un proceso ya muy avanzado de privatización y sobre todo, de especulación de la tierra. La especulación de la tierra lo vemos todos los días con estos grandes proyectos urbanísticos, que son verdaderas asociaciones, llamémoslo casi delictivas, entre gobiernos, bancos y políticos. Estas asociaciones tienen su base en el famoso cambio de uso de suelo. Yo creo que en los últimos años hemos escuchado más esta frase de cambio de uso de suelo que en todos los años anteriores, hasta hace aproximadamente 20 o 30 años. El cambio de uso de suelo, por supuesto, solamente perjudica a aquellas personas muy relacionadas con el gobierno que hacen alianzas con grandes capitales para hacer, digamos, adendos de las ciudades que provocan, por supuesto, una fuga de las personas en el campo. Otro que es precisamente otro de los resultados que tenemos de la Revolución Mexicana en estos 106 años. El campo se ha despoblado, el campo dejó de ser el elemento central, el elemento básico de la mexicanidad, el elemento fundamental para la vida del ser humano en México, y se convirtió también, como lo estamos viendo en el trabajo, se convirtió en ciudadanos desechos, en ciudadanos prescindibles. Por ejemplo, vemos los lecheros que están teniendo que irse a Estados Unidos o irse a las ciudades porque el precio de los productos del campo, específicamente la leche, no corresponde al trabajo que ellos realizan. Por último, pues después de todos estos años de Revolución Mexicana o de Estado surgido, o que dicen que surgió de la Revolución
desecho lo tienen metido en una especie de autodestrucción a través de estas formas de narcotráfico, de enfrentamientos entre grupos armados y de hacinamientos en estas grandes ciudades dormitorios, que es para lo que se usa básicamente el cambio de uso de suelos cuando no está destinado a grandes edificios para las clases altas. Por eso cabe la pena preguntarse qué es exactamente lo que festejamos, qué es lo que estamos conmemorando este día, y ahí me da la impresión que es como si estuviéramos conmemorando alguna lejana ceremonia de los aztecas en la cual ya no nos identificamos, ya no somos esos que hicieron aquello, ya no somos los ciudadanos que nuestros ancestros, nuestros antepasados, no somos descendientes de esas personas que hicieron la Revolución Mexicana. En lo personal pienso que la Revolución Mexicana es un periodo histórico que está consignado en los libros de texto, que ahí está en la historia, pero es un periodo histórico completamente pasado en el que ya no nos reconocemos absolutamente para nada los individuos de este 2016. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, y lo peor que quizá podría ser, doctor, que esto que algún día se consideró como una conquista o como una serie de conquistas sociales, con todos estos elementos que nos acaba de pasar usted en recuento, pues dejaron de ser una exigencia del ciudadano. Es decir, ni siquiera sabemos actualmente que eran derechos que ya habíamos logrado. No, esos derechos actualmente, por supuesto que nos estorban, se ven como derechos muy pasados. Por ejemplo, el derecho al trabajo con las últimas reformas, justamente la reforma en los últimos meses de Calderón, el derecho al trabajo quedó completamente pulverizado. O sea, ahorita ninguna persona tiene derecho al trabajo. Las condiciones, digamos que las personas actualmente que ingresan a trabajar no van a tener seguridad en el trabajo, y el derecho al trabajo implicaba inmediatamente una seguridad que automáticamente le daba seguridad para su salud, seguridad para la educación, seguridad para una vivienda digna. Y si vemos cómo todo ello se transformó como en migajas para los ciudadanos, que eso es lo peor de este proceso de desmantelamiento del Estado benefactor, del Estado que surge de la Revolución Mexicana. Todo lo que aparentemente se le da al trabajador son como las migajas de lo que sobra del capital. Baste ver las condiciones del Infonavit, que sería una excelente idea, que es una gran institución, para ver qué es lo que está sucediendo realmente con la forma en que está tratándose a los trabajadores. Digamos que hay una completa deshumanización, y podemos decir que la Revolución Mexicana también planteaba la humanización del ser humano, o sea, rescatar esa materia prima, mano de obra que tenía el porfiriato, sacarla de esa oscuridad, darle luz. Justamente es una reforma de la Ilustración, también es una revolución de la Ilustración, y darle condiciones de vida dignas de ser humano. Y esto ya ahorita está completamente perdido con las últimas reformas que se están haciendo. Claro, y otros derechos como el derecho a la vida, este mismo que usted nos menciona del derecho a una vivienda digna que está consignado en la Constitución, y bueno, tantos aspectos en los que pues se ha ido deteriorando o se ha ido disminuyendo la posibilidad de acceso a los mismos. Sí, por eso vale la pena pensar exactamente si seguimos haciéndole al no sé qué juego, al festejar la Revolución Mexicana como algo que le está dando algo a los mexicanos. En realidad la Revolución Mexicana está más arrumbada que nunca, está metida no sé en qué tipo de sótanos de los archivos, pues es material para es material para los historiadores. Alguna vez estuvo viva, no solamente en el conflicto armado, sino en la construcción de un Estado. Hay que recordar también que a partir de la Revolución Mexicana surgen los términos de la mexicanidad, se construye la idea de mexicanidad, lo mexicano, se incorporan grupos sociales
que habían estado siempre un poco abandonados, y ahora pues todo eso parece que tiene un proceso inverso. O sea, terminamos con la mexicanidad, no sabemos, hay una pérdida de identidad, no sabemos exactamente qué somos como mexicanos, y pues estamos a expensas de que otros países nos digan exactamente cómo proceder socialmente con nuestros ciudadanos, que también, insisto, pues están perdiendo la categoría de ciudadanos o no se terminaron de construir bien. Muy bien, pues una muy interesante reflexión de lo que estamos viviendo actualmente, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Al contrario, muchísimas gracias, un gran abrazo y feliz aniversario de la Revolución Mexicana. Claro, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ahí está esta reflexión sobre los derechos, lo que habíamos conquistado con la revolución y que hoy, pues como menciona el doctor Castelán, prácticamente es un recuerdo, seguramente estará guardado en algún archivo o en muchos de los archivos de este país. Una pausa y regresamos. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina. En Contraste Deportes. Un verdadero programa deportivo es aquel que incluye todas las disciplinas: atletismo, ciclismo, natación,